El día de hoy estamos iniciando el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. En el estudio al cual le llamamos Apocalipsis 2050, estamos en la parte 31. Pero antes de que pasemos al capítulo 7, necesitamos utilizar unas bases, como lo hemos hecho siempre, porque este capítulo no avanza de manera cronológica con los eventos, sino que hay como una interrupción, es un interludio que lo que hace es explicar, lo que hace es sostener todo lo que venimos estudiando y lo que ha de venir. Así que esto es un interludio de la gracia en medio del juicio o en medio de los juicios que se van a desarrollar. La idea central del capítulo 7, que es el que estamos iniciando hoy, no es una pausa narrativa, no es como que Juan venía explicando y de pronto se detiene, sino que hay ahí una intervención divina, porque el capítulo 6 terminó con una pregunta y en el verso 17 del capítulo 6 la pregunta es muy importante, por eso les decía en las clases anteriores que lo mantuviéramos presente. La pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso se da una vez que se empiezan a desarrollar todos los acontecimientos de los primeros 6 sellos. El séptimo sello se abrirá en el capítulo 8 y por eso es que digo que hay un interludio entre el 6 y el 8, que es este capítulo 7. Vamos a tener un esquema para estudiarlo y esto debe de quedar bien claro porque, repito, esto no es algo cronológico, tampoco es un paréntesis decorativo, como que Dios metió un paréntesis decorativo aquí. En realidad es un excurso teológico. A los que no saben o no conocen qué es un excurso en cuanto a literatura, es documentos adicionales, son notas, son referencias que están fuera tal vez de la temática principal, pero es una especie de aclaraciones que se dan para poder dar una mejor explicación de lo que uno está estudiando. Eso es un excurso teológico. En este caso es que usted viene desarrollando una conversación y sabe que va a tener que dar una información, pero en esa información podrían quedar ciertos elementos abiertos que no se entiendan, entonces se mete lo que es el excurso, las aclaraciones. Y las aclaraciones son para explicar justamente eso, quiénes están protegidos de lo que viene. Porque esa fue la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quiénes están protegidos? ¿Cómo están protegidos? ¿Y para qué están protegidos? Lo que Dios hace no es acelerar los juicios, sino que detiene los vientos. Y eso lo vamos a leer en la narrativa del capítulo 7. Vamos a dividirla, el capítulo 7, en 4 bloques principales. Vamos a estudiar los versos del 1 al 3, donde los vientos se detienen, donde Dios le pone límites al juicio. El bloque 2 está del verso 4 al 8, donde se habla de los 144,000, la identidad de estos 144,000, el orden de estas personas y el propósito de estas personas. En el bloque número 3, que sería el capítulo 7, versos 9 al 12, ahí habla de una gran multitud que no se podía contar. Tenemos que analizar quiénes son esos personajes, esos actores. El bloque número 4 lo vamos a comprender del verso 13 al 17, donde la pregunta es: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Esa es la pregunta. O sea, ¿quiénes son los que están ahí dentro de ese grupo de personas y de dónde salen? Así que el capítulo 7 de Apocalipsis existe porque Dios no ejecuta un juicio sin preservar el testimonio. El Señor siempre va a preservar el testimonio, siempre va a mostrar su carácter. El Señor siempre va a mostrar en los escritos bíblicos el norte hacia el cual nos dirigimos. Así que antes de que hablemos de juicios,
el Señor va a tomar esta secuencia no cronológica, sino que hay una interrupción dentro de la enseñanza, no con el fin de retrasarla, sino para explicarla. No está suavizando el texto, lo que está es revelando justamente el corazón de Dios, la intención de Dios, el deseo de Dios para con nosotros. El capítulo 6, como les dije, terminó con una pregunta abierta. Es muy profunda, es muy humana y es en el verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? No es una pregunta sostenida en el aire por accidente, no. El Espíritu Santo nos está dejando intencionalmente algo para que podamos tener la respuesta en el desarrollo de este capítulo, pero esta respuesta no puede venir del hombre, no puede venir del poder, no puede venir de la fuerza, no puede venir de la religión. La respuesta tiene que venir de Dios mismo. Y la pregunta aquí nos despliega todo el capítulo. Dice el verso 1 del capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Lo que hay aquí es un cambio de enfoque, no una interrupción de la secuencia. Juan no está diciendo esto ocurre después de el sexto sello, donde se dan eventos para la humanidad. No, sino lo que Juan está diciendo es que Dios está permitiendo ver ciertos acontecimientos al mismo tiempo, tanto en los cielos como en la tierra, desde dos perspectivas totalmente diferentes. Esto es el excurso teológico. El capítulo 7 es todo un excurso teológico. Y les acabo de explicar lo que es un excurso teológico. Es esa intervención divina. Entonces lo que primero hace Juan cuando nos expone eso, no es ver destrucción, porque no vemos destrucción en este capítulo 7 de Apocalipsis, sino que estamos viendo una contención. Los 4 ángeles están listos, están firmes, están ubicados en los 4 puntos cardinales de la tierra para desatar los juicios, para hacer correr la sentencia y ejecutar la ira de Dios sobre la tierra. Y cuando hablamos de los 4 puntos en este texto, estamos hablando o explicando la totalidad de la creación. O sea, lo que está hablando es del mundo completo, sin excepciones. Lo que dice el texto es que nada queda fuera del alcance de Dios. Así que la representación es la omnipresencia de Dios en su mismo juicio. Pero resulta que estos ángeles están deteniendo los vientos y en el lenguaje bíblico el viento no es un fenómeno natural, sino es una representación de juicio, es una representación de caos, es una representación de dispersión o acción correctiva de Dios. Lo pueden leer en Jeremías 49 y en Oseas capítulo 3 para que podamos entender cómo se ven los vientos desde la teología bíblica. Porque el hecho de que los vientos estén detenidos significa que el juicio está siendo limitado en ese momento, está siendo contenido, está siendo retenido. No porque Dios haya perdido el control, por el contrario. Lo que está demostrando el texto es que incluso en medio del juicio, en medio de lo que parece inevitable, Dios tiene la autoridad y el control total de lo que está pasando. Por eso el texto es enfático. No sopla viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La tierra representa a la humanidad.
El mar representa a multitudes de personas, es un simbolismo bíblico. Representa a las naciones, los árboles representan pueblos o también representan individuos, sistemas también. Eso lo podemos aprender y no voy a leer todas las citas, pero sí se las voy a mencionar por si las quieren estudiar después. Lo pueden leer en el Salmo 1, verso 3 o en Daniel capítulo 4. Ahí podemos ver las figuras que está utilizando Juan en este momento. Nada, mis hermanos y mis hermanas, es tocado todavía. Dios deja todo en pausa. Los ángeles están listos para ejecutar el juicio. Como lo vimos en el libro de Génesis en su oportunidad, Dios en algunos momentos, antes de ejecutar el juicio, pone en protección a un grupo de personas. En Génesis vimos cómo Él cierra la puerta del arca antes de que comience el diluvio y protege a una familia. En Egipto se pone la sangre en los dinteles para proteger los primogénitos de la última plaga. También lo vimos en Ezequiel, cuando los que suspiraban por la justicia fueron marcados antes de que la ciudad fuera juzgada. Esos textos los pueden leer luego en su casa. Génesis 7, Éxodo 12, Ezequiel capítulo 9. Y el texto continúa de la siguiente manera en el verso 2 de Apocalipsis 7. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar. Este ángel no está ahí para acelerar la destrucción, al contrario, está para impedirla de manera temporal, está deteniendo el juicio temporalmente. Viene del oriente, viene de donde sale el sol. Esto bíblicamente significa vida, significa comienzo, significa esperanza, significa renacer. Esa es la simbología. Lo podemos leer en Malaquías 4:2. Este ángel no trae armas, trae un sello, sí. No es cualquier sello, sino es el sello del Dios vivo. Y hermanos y hermanas, anoten ahí esto del sello porque esto nos va a ayudar a comprender también en su momento cuando estudiemos el sello de la bestia. Aquí lo que se menciona el sello del Dios vivo. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque se ha especulado mucho a través de los años sobre lo que es el sello de la bestia, que es un chip que se pone en la frente, que es un chip que se pone en la mano, que es un tatuaje, y ahora vamos a comprender bíblicamente qué es lo que significa el sello en la frente hacia las personas o el sello en la mano, porque comienza justamente desde la óptica de lo que es el sello del Dios vivo. Cuando en la antigüedad un objeto le pertenecía a alguien y no podía ser tocado sin tener una consecuencia legal, y eso lo aplicamos para este texto, el mensaje es muy claro. Dios está marcando lo que le pertenece a Él antes de permitir que la historia avance. Hace mucho tiempo, una vez salimos mi esposa, mi cuñada y mi cuñado. Creo que estaban los chiquillos, pero sí me acuerdo de mi sobrino. Estaba chiquito él. Llegamos a un restaurante y se pidió, creo que era un plato de, no me acuerdo si eran chicharrones o algo así era, no me acuerdo, pero venían trocitos. No me acuerdo exactamente qué fue lo que se pidió, pero venían trocitos. Entonces la idea era que cada uno fuera comiendo poquito a poco de lo que estaba en el plato. Era un plato para compartir. Y mi sobrino agarró un montón de palitos de dientes y
picó los trocitos. Vamos a decir que eran carne porque realmente no tengo presente qué era. Pero los pinchó con los palitos de dientes y los puso todos. Y dijo, ya están marcados, estos son míos. Les cuento eso porque es básicamente el sello del Dios vivo y el sello a posterior que veamos de la bestia. Significa eso, significa marcar, esto es mío, no lo toquen, esto me corresponde a mí. Entonces el ángel que estamos desarrollando aquí en Apocalipsis no viene con un susurro celestial, no viene con una voz suavecita, sino que viene dando una orden. Y los ángeles que tienen el poder para hacer daño, que no pueden actuar por iniciativa propia, esperan las instrucciones. Este juicio no es autónomo, es un juicio obediente, es un juicio que responde al deseo de Dios que está dando una orden precisa. Apocalipsis capítulo 7, verso 3. No hagáis daño. Y por favor subraye esto. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Observe esto. Lo primero que dice, no hagan daño, lo cual significa que viene un juicio, que viene una ejecución de sentencia, que viene una destrucción. Entonces el ángel le dice a estos que están en los 4 puntos cardinales, ya dispuestos a ejecutar el juicio, ahí es donde entra el interludio, le dice deténganse. Deténganse y no hagan nada. En la tierra, que representa al planeta como tal, ni en el mar, que representa a las naciones, ni en los árboles, que representan comunidades. No está hablando de materia solamente de la fauna o de la flora, no, está hablando de personas. Y no haga daño a nada de esto hasta que, ahí está el punto de referencia, hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, sellado en las frentes. Pastor, necesitamos saber qué es el estar sellado en la frente. De la misma manera, como le digo, más adelante, llegaremos en su momento ahí cuando el enemigo sella a las personas en la frente para sí. Entonces la pregunta fue, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Cuándo? Cuando los juicios vengan. Bueno, los que pueden permanecer en pie son aquellos que han sido sellados por Dios. Esos son los que pueden permanecer en pie. No se trata de una marca visible, no se trata de un chip, no se trata de un tatuaje, no se trata de una señal mística. Es una realidad espiritual profunda. El sello en la frente representa identidad, pertenencia y dirección. Si usted lee Deuteronomio 6.8, que es justamente las referencias que tenemos que buscar para entender Apocalipsis, o Ezequiel 9:4, en la escritura, estar con la mente sellada está asociado justamente con la manera de pensar, está asociado con la conciencia y está asociado con la lealtad. Entonces, los que son llamados siervos de nuestro Dios están siendo sellados para lealtad, están siendo sellados para conciencia y están siendo sellados para obediencia. No están definidos por el sufrimiento, o sea que los vamos a sellar para que no sufran, no, no dice eso el texto. No están sellados por algún contexto histórico, ni están sellados por el nivel de persecución que tengan, están sellados por el nivel de relación que tengan con Dios. Porque el estar sellados para Dios, y aquí es donde me gustaría hacer un énfasis, no nos exime de sufrimiento. No significa que el Señor sella a sus hijos y no van a sufrir, no van a tener dificultades, no van a pasar necesidades. No, eso no es cierto. Jesús mismo lo dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo.
O sea, lo que el sello nos indica a nosotros es que el Señor nos preserva, no nos abandona. No lo saca del mundo, dijo Juan perdón, nuestro Señor en la oración que se lee en Juan 17, en el verso 15. No es para que los saques del mundo, es para que los guardes en medio de él. El pasaje nos enseña que el juicio no es el primer movimiento de Dios, no, la gracia es el primer movimiento de Dios. Antes de que los vientos soplen, antes de que llegue la destrucción, antes de que la historia se sacuda, Dios asegura la identidad de lo que a Él le pertenece, porque Dios afirma su pertenencia. Entonces, antes de que el mundo tiemble, Dios está sellando a los suyos. Por eso el capítulo 7 no contradice lo que pasó en el capítulo 6, sino que lo interpreta correctamente. No cancela la justicia. Lo que hace es enmarcarla dentro de la fidelidad de Dios. Entonces, cuando el Cordero abre los sellos, aunque está permitiendo que se desaten juicios, no está perdiendo de vista a su pueblo. El mismo que está juzgando la historia está protegiendo lo que a él le pertenece. Entonces, con este escenario queda establecido quién es el que gobierna, quién es el que tiene el control, quién tiene el libro en la mano, porque Dios, y por favor préstele mucha atención a esto, Dios nunca derrama un juicio sin antes preservar su testimonio. Lo que Dios dice que es suyo, Él lo va a preservar. La iglesia no es retirada de este escenario, es sellada dentro de este escenario, o por lo menos la parte de la iglesia que va a quedar ahí, porque lo veremos cuando lleguemos al estudio de los 144,000. Que estos 144,000, mis hermanos y mis hermanas, no son 144,000 numéricamente exacto. Cuando habla que son 12 tribus de 12,000 para llegar a los 144,000, el simbolismo es algo completo. No que hay 144,000 personas que van a ser selladas como tal, sino un todo, que podrían ser millones o podrían ser millones de millones. Pero la referencia de 12 tribus de 12,000 lo que hace es que hay un todo que el Señor va a proteger para sí. Entonces Juan, cuando avanza en la enseñanza, nos enseña que esos 144,000 van a estar listos escuchando un himno que los sostiene en pie. Por eso dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Después empieza a explicar que los que tengan el sello del Dios vivo. Y después nos va a describir quiénes son esas personas que tienen el sello del Dios vivo cuando lleguemos a ese momento. Entonces la escritura nos presenta a la creación en ese momento en un escenario pasivo. Lo que está haciendo es presentando un testigo activo dentro de una pausa dentro de los juicios. Nos está diciendo a nosotros que en la historia de la redención, cuando se llega a este punto donde nos habla de los 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje poético, nos está diciendo a nosotros, mis hermanos, que en ese momento hay una tranquilidad antes de que se venga el caos con un propósito, preservar a los que han sido sellados. Y eso es lo que la creación está observando. Eso es lo que la creación nos está describiendo. Está comunicando la omnipresencia de Dios. Y está diciendo que no hay un lugar en la tierra donde se puedan ocultar absolutamente nadie. Lo estudiamos en la clase pasada. Aquí no hay margen, no hay zona neutral. Todo está bajo la mirada de Dios. Y esto incluye, mis hermanos, no solo el juicio, sino que también está incluyendo la gracia.
está incluyendo su gobierno, está incluyendo el juicio, está incluyendo la misericordia, tanto la sentencia, la ejecución, como el amor, la misericordia y la gracia están abarcando toda la tierra. Por eso cuando Juan ve los cuatro ángeles detenidos en los cuatro ángulos de la tierra, lo que está viendo es a Dios en total dominio, en absoluto dominio de toda la creación. Y que nada de lo que ocurre, ni siquiera el juicio, se está escapando de su control soberano. Eso nos da una conexión a nosotros con lo que Pablo escribió a la iglesia en Roma en el capítulo 8. En el verso 19 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está gimiendo porque fue arrastrada a un desorden por el pecado del hombre, porque quien tenía que administrarla cayó bajo la seducción, el engaño del enemigo, y aunque la creación no puede pecar, aunque la creación no puede decidir por voluntad propia, quedó sujeta a las consecuencias desde Génesis capítulo 3. Entonces la tierra produce espinos, el trabajo se vuelve pesado. No es que no iba a trabajar el hombre, tenía que trabajar, pero se vuelve pesado el trabajo. No es que la mujer no fuera a tener hijos, sino que ahora los va a tener con dolores de parto, con preñeces, dolores en las preñeces que se multiplican. Entonces, lo que estamos viendo es que el hombre tenía una forma en que iba a vivir de manera tranquila, pero el hombre ya no puede vivir tranquilo. Porque incluso antes del diluvio, la tierra no conocía lo que era un caos climático, como lo conocemos hoy, por cierto. La tierra era regada por un vapor con un tipo de rocío. Eso es lo que describe Génesis capítulo 2, versos 5 al 6. Entonces ha venido en un desorden progresivo toda la creación por la consecuencia directa de la caída del hombre, del pecado del hombre. Por eso cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, nosotros estamos viendo en ese momento los vientos detenidos. Y este mensaje no es solo judicial, porque lo que hay dentro del mensaje es redención. Dios no está soltando a la creación a un caos. Al contrario, está sosteniendo el caos mientras sella a sus hijos. Porque la creación no es enemiga de Dios. Al contrario, la creación es aliada silenciosa que está esperando para ser restaurada. Cuando nosotros escuchamos los truenos, huracanes, cuando vemos inundaciones, cuando vemos terremotos, sequías, lo que la creación está haciendo es hablando, está gimiendo, está hablando, está predicando, está clamando por la restauración de todas las cosas. Entonces, el que los vientos estén detenidos son una señal clara de que la creación aún no ha sido liberada. Pero tampoco significa que va a ser destruido sin propósito. Lo que hace Dios es, dentro de su plan de restauración, donde la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, y déjeme decirle algo que vimos en clases pasadas. Si la iglesia estuviera unida como un solo cuerpo, si la iglesia estuviera orando como un solo hombre, no 46,000 a 50,000 denominaciones que hoy existen, sino que hubiera uno solo,
un solo sentir. La palabra de Dios dice que si la iglesia estuviera unida, completa, orando, Él sanaría la tierra. Eso es lo que el Señor nos enseñó a nosotros cuando nos dice que si buscáremos su rostro, si nos apartásemos del camino, si orásemos y nos convirtiéramos, entonces Él oiría desde los cielos y la respuesta sería sanar la tierra. Lo cual implica que si esto no pasa, es porque en medio de tanta división, la iglesia no está cumpliendo el propósito de ser un solo cuerpo, de ser una unidad. Imagínense, mis hermanos y mis hermanas, que estamos hablando de 46,000 denominaciones, que podría ser alrededor de unos 2,000 a 3,000 millones de personas alrededor del mundo que se dicen cristianos, de diferentes denominaciones. Si no se pone de acuerdo ni siquiera las personas en una sola congregación, donde las personas se sienten incómodas y se van y abren otra congregación, o en una familia no se ponen de acuerdo, pero ni el esposo ni la esposa, o con los hijos, ¿cómo se puede poner de acuerdo 2,500 millones de personas para orar en conjunto? Entonces, al no darse eso, al al no poder los hijos de Dios manifestarse, como lo dice el capítulo 8 de el libro a los Romanos, entonces se cruza aquí una verdad o dos verdades poderosas. ¿Quién es el que está gimiendo entonces? ¿Quién es el que está hablando? La creación. Y Dios está respondiendo. ¿A quién le responde? A la creación. Le responde con esperanza. Entonces la creación no está pegando gritos diciendo que viene un caos por aquí, un caos por allá. No, eso no hace la creación. No como nos pasa a nosotros, que empezamos a asustar a la gente y que van a salir dragones y que se va a abrir la tierra y se va a tragar a todas las personas y que van a salir langostas a comerse a todo mundo. O que las estrellas van a caer y van a destruir la tierra. Mire, si las estrellas cayeran, no quedaría absolutamente nada porque solo una estrella es inclusive 1,000 veces más grande que la Tierra. Entonces está hablando de una manera simbólica que nosotros no podemos darla por algo literal. Cuando la creación está gritando, cosa que no hacemos nosotros, no estamos clamando como una unidad, mas sí la creación lo hace como se gime con dolores de parto. ¿Qué significa gemir con dolores de parto? El parto no anuncia la muerte, ¿no? Cuando una persona está, o una mujer en este caso, está gimiendo con dolores de parto, no está esperando que su hijo se muera. Está gimiendo porque nace una nueva vida. Entonces, cuando la creación está gimiendo con dolores de parto, lo que está haciendo es clamando por una nueva vida. Entonces, lo que Pablo está mostrando aquí no es la agonía final de una creación, de un planeta, de unas personas que están esperando la muerte, sino que la expectativa es de vida, no de destrucción. Por eso hay una contención en ese momento. Dios detiene los vientos porque la historia aún no ha terminado. Está a punto de dar a luz. Está a punto de verse lo que Dios prometió. Entonces, cuando la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, Dios responde de una manera para proteger a sus hijos, sellándolos en la frente para que el juicio pueda continuar y los hijos puedan sostenerse en pie. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos y mis hermanas? Esto nos enseña que el juicio no es el lenguaje final de Dios, sino al contrario, el lenguaje es la restauración de todas las cosas. Lo que hace el juicio es preparar, es limpiar, es ordenar. Pero el propósito de los juicios, el último, el enfoque, la dirección, la meta es la redención. Restaurar, reconciliar todas las cosas en Cristo. Colosenses 1, 19 al 20, lo puede leer más tarde. Así que Apocalipsis 7
no va a contradecir jamás lo que está escrito en Romanos 8, más bien lo está confirmando. La creación gime, Dios escucha, Dios detiene el caos, sella a su pueblo y avanza hacia la restauración final. Nada queda fuera de su alcance, ni la tierra, ni el mar, ni los árboles, ni la historia, ni la iglesia, ni los juicios. Todo está bajo el dominio de Dios. Así que mis hermanos, esto en lugar de asustarnos, debe traernos a nosotros consuelo, debe traernos a nosotros paz, seguridad, esperanza, confianza. Debe de sostenerse con fe, entendiendo que aun cuando los juicios estén siendo vistos sobre la tierra, lo que estamos viendo en medio de esos juicios, en medio del clamor de la creación, en medio de los terremotos, en medio de los huracanes, en medio de las sequías, en medio de todo, tenemos que ver el amor de Dios que está manifestándole a la humanidad completa que Él está por venir, que Él está por concluir con lo que Él mismo prometió, que Él no está excluyendo, que Él no está trayendo miedo, que Él no está llamando a un elitismo espiritual diciendo es que ustedes son los mejores. No, está llamando a un grupo de personas que tienen que estar listos, pero no todos van a estar listos. 5 que representan a 5 vírgenes sensatas van a estar listas. Y 5 que representan a 5 vírgenes insensatas no van a estar listas. Y estas 5 vírgenes insensatas están representadas en estos 144,000 que, repito, no son 144,000 de manera numérica, enfática, sino que son una simbología de un todo. Así que no debe leerse como un grupo limitado de personas que están destinadas para la salvación. Lo que Dios está enseñando a nosotros con esto es que aunque Él cerró la puerta para un grupo de personas, el Señor lo que nos está enseñando a nosotros es que aún ese grupo de personas pueden tener la esperanza de que la misericordia de Dios aún está activa en ellos. Entonces, nosotros no podemos sacar esto por fuera del carácter de Dios, de cómo Dios se manifiesta en toda la escritura, porque el lenguaje bíblico, especialmente en los textos apocalípticos, no son estadísticas, son el orden, la plenitud, el propósito y el amor de Dios accionando sobre la tierra. Esto, mis hermanos, nos presenta a nosotros un detalle que no puede ser ignorado, porque aunque no aparecen Efraín y Dan dentro de los 144,000 de esas tribus selladas, y aparecen 11 tribus más Manasés en la tierra, nos está enseñando a interpretar, a distinguir quiénes son los que se quedaron y quiénes son los que se fueron. Eso lo veremos cuando lleguemos a ese punto de estudio. Por ahorita estamos haciendo la introducción al capítulo 7. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando lleguemos a ese punto, tenga presente o tengamos presente estas dos tribus, si les puedo llamar así, que están ausentes dentro de este grupo de 144,000. Porque esto es algo muy importante. Lo que nos está enseñando no es exclusión, nos está enseñando esperanza para los que se quedaron. Nos está enseñando gracia. Nos está enseñando que Dios está salvando, que Dios está ordenando, que Dios está disciplinando, que Dios está restaurando. Entonces, el número simbólico de este grupo de personas es para enseñarnos un proceso de santificación y un proceso de restauración. Cuando lleguemos a ese punto de estos 144,000, que será en la próxima lección, si Dios me lo permite, voy a hacer un estudio o un cuadro para poder entender justamente qué figuras son estas personas. Quiero leerlo en Apocalipsis 7,
a partir del verso 1 la totalidad del texto y después volveremos de nuevo a el énfasis del primer bloque. Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño, ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Señor. Y es la referencia a estos 144,000. ¿Cómo entiendo yo el texto? Tengo que concentrarme en lo que son los expedientes o lo que son las profecías desde Daniel, desde Ezequiel y desde cada uno de estos profetas. Porque estos dos libros, tanto Apocalipsis como Daniel, no son libros distintos, no son libros que solo tienen temas parecidos. Al contrario, son dos partes de la misma revelación progresiva. Daniel recibe las visiones, pero no puede sellar del todo, no lo entiende todo. Juan recibe las visiones, pero sí puede explicar todo. Daniel escucha al final del libro, en el capítulo 12, verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y es donde está Juan, porque a Juan le dicen en el capítulo 22, verso 10, que es el final del libro también, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, lo que nos dice a nosotros es que Daniel es la sombra y Juan es la luz de lo que se está explicando. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, cuando se aparecen los 4 vientos en el libro de Apocalipsis capítulo 7, tengo que verlo a la luz de Daniel. En Daniel capítulo 7, verso 2, y no es coincidencia, dice así, vi en mi visión nocturna y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Es la misma figura. Aparecen los mismos 4 vientos. En, en el lenguaje de Daniel están agitando el mar, que ya le dije, que son las naciones, están provocando la aparición de las bestias, que son reinos, que son imperios, pero en el Apocalipsis estos mismos vientos son detenidos, porque Daniel muestra el surgimiento del conflicto, pero Juan está mostrando lo que Dios dice cuando detiene este conflicto. Basta, deténganse. Es la misma escena, pero con momentos distintos dentro del plan de Dios. Así que mis hermanos, en Daniel se ve angustia, se ve tiempo de prueba y se ve la liberación del pueblo. Justo es lo que está presentándose en ese momento. ¿Cómo lo dice Daniel en sus escritos? Capítulo 12, verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro? Los que están sellados. Así que la conexión es en el capítulo 6 de Apocalipsis, tiempo de angustia. En el capítulo 7 de Apocalipsis está hablando de la liberación del pueblo. Y en el escrito o lo puesto en el libro, en el capítulo 7, están para ser auxiliados, para ser apoyados, para ser protegidos los que están sellados por Dios. Daniel no ve el sello. Juan sí lo está entendiendo. Daniel solo sabe que serán liberados. Y Juan sí logra ver cómo serán librados, cómo serán protegidos. Porque en el Daniel, el lenguaje del sello, perdón, o de los sellos, él lo ve como aquellos que son lanzados al foso de los leones, como le pasó a él. Dice
Daniel capítulo 6, verso 17. Entonces el rey mandó a traer una piedra, la cual fue puesta sobre la puerta del foso y la selló el rey con su anillo. ¿Qué significa eso? Significa que en Daniel el sello viene de una autoridad superior, es una limitación para la humanidad y es una protección del decreto que el rey dio. En Apocalipsis, los ángeles no pueden actuar, están limitados. En Apocalipsis el juicio no puede avanzar, está limitado hasta que Dios termine de sellar a los suyos para protegerlos. Porque el sello no quita el peligro, pero limita el alcance que tiene el juicio sobre toda la humanidad. Entonces, en Daniel 12:1, lo que está hablando es de los escritos del libro, mientras que en el capítulo 7 está hablando de las personas que son selladas. Así que lo que estamos viendo es que Dios sella lo que le pertenece. Cuando Daniel habla de esto que le pertenece a él, esto que le pertenece a Dios, que lo está sellando en la frente, Daniel lo describe de esta manera. Por eso podemos hacer las conexiones. Dice Daniel capítulo 12, verso 3, y no olviden que estamos conectando a Apocalipsis capítulo 7. ¿Quiénes son esos que están ahí? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que están ahí son entendidos, es un asunto de la mente. Los sellados, mis hermanos, que ve Daniel son personas que tienen entendimiento en ese momento, que fueron en algún momento personas que fueron rebeldes, que rechazaron justamente la palabra de Dios, que fueron llevadas 5 vírgenes que ascendieron y esos 5 que se quedaron ahí abajo, que están representados en estos 144,000, una vez que se da el arrebatamiento, entienden, se les abre la mente. Y es donde está justamente esta conexión, donde Dios enseña que Él no perdió el control, que si Él selló para salvación a las personas, aunque las personas no se encontraron obedientes cuando el Señor vino y llevó un grupo con Él, que fueron las vírgenes sensatas, y dejó otro grupo que fueron las insensatas, el Señor dice que el juicio no tiene límites, pero que ese pueblo que se quedó no es un pueblo que Dios deja olvidado. Es un pueblo que va a experimentar la fidelidad de Dios en medio del caos, porque el caos no gobierna. Quien gobierna es Dios. Y eso fue lo que vio Daniel. Daniel vio levantarse, vio justamente todo el caos, mientras que Juan está viendo a Dios detener el caos para que estas personas puedan sobrevivir. No se está contradiciendo, mis hermanos. Aquí no hay contradicción. Ahí lo que hay es una revelación que nos está enseñando a nosotros que mientras el príncipe de Persia está peleando, representa al enemigo, durante 21 días, oponiéndose que la ayuda le llegue al pueblo, Miguel continúa peleando contra esos príncipes, pero no desiste, no se rinde, sino que continúa avanzando hasta llegar a aquel que estaba orando y estaba clamando, que es Daniel, que está representando a estas personas que están orando, que están clamando, y lo que muestra que al final Miguel pelea, Miguel se resiste, Miguel interviene y Miguel contiende para poder ayudar al pueblo, porque Dios no lo deja abandonado. Entonces, Daniel lo ve esto desde el centro del conflicto, donde ve príncipes, donde ve oposiciones, donde ve guerras, y lo representa con la pelea de Daniel, peleando, luchando para poder llegar a esos que quedaron ahí rezagados por desobedientes, por insensatos, pero que Dios no los va a abandonar. Entonces, antes de desatar el juicio completo sobre la tierra, le dice el ángel fuerte, le dice a los 4 ángeles, deténganse, todavía no hagan daño. ¿Qué nos está mostrando ahí? Autoridad. Los ángeles de Juan no están luchando, no se están resistiendo, están obedeciendo el llamado del que les está diciendo, no hagáis daño hasta que hayamos sellado a todos en la frente. No hay oposición, no hay resistencia,
no hay retraso. Lo que estamos viendo es que el juicio está siendo administrado de la manera que el mismo Daniel lo vio cuando Miguel estaba peleando, estaba luchando. Y es lo que describe Daniel enfocándose al tiempo en que Juan está dando la misma revelación. En aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Subraye eso. Miguel se levanta, ¿por qué? Porque hay angustia, porque hay presión, porque hay una amenaza directa. Y la respuesta de Dios para esos tiempos es que los vientos son detenidos, que el juicio se pone en pausa y que hay una protección preventiva para las personas que quedaron rezagadas, incluso en medio de su desobediencia. Mis hermanos y mis hermanas, y esto es misericordia pura, porque la clave aquí, o sea, el texto cristológicamente aquí es que el Mesías aún no había sido revelado plenamente en los tiempos de Daniel. Los ángeles en el tiempo de Daniel están representados porque no se reconocía quién era el Mesías. Pero en Apocalipsis sí podemos ver al que se le dio toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fue lo que el Señor Jesús dijo de sí mismo en Mateo 28:18. Entonces en Apocalipsis estamos viendo al Cordero que ha vencido, al que tomó los libros y al que tomó el libro, perdón, y al que está abriendo los sellos. Miguel no es que desaparece de la escena, sino que deja de ser el protagonista porque ahora el protagonista es Cristo, es el Cordero que está ahí como inmolado, que está tomando el rollo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y quien gobierna ya no es la historia, quien gobierna es el Cordero. La revelación lo que nos está mostrando a nosotros es un conflicto activo que el pueblo está experimentando, pero que no está solo. El conflicto, mis hermanos, no se narra como se narraba en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel. Ahora el juicio está bajo control, ahora el pueblo está siendo sellado, ahora el pueblo está siendo cuidado y protegido. ¿Por qué está siendo protegido? Porque ahora la pelea no es de ustedes, ahora la pelea es por ustedes. Básicamente es lo que Daniel dice. El ángel ya no es la pelea de ustedes, ahora el ángel pelea por ustedes. Porque el gobierno de toda la tierra, el gobierno de toda la creación, tanto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, está en las manos del Cordero que fue inmolado. Entonces, mis hermanos, el capítulo 7 de Apocalipsis no deja un vacío, sino que es una pausa, diría yo, estratégica para poder mostrarle a la gente una batalla que se está dando, a la iglesia una batalla que se está dando en los cielos, donde el escenario que vuelve ya no es como lo veía Daniel en un tono destructivo, sino que los vientos son detenidos, el juicio es pausado como un acto de misericordia, una nueva etapa de la iglesia o la parte de la iglesia que se quedó, que está constituida de 11 tribus representadas en los judíos y de la tribu de Manasés que representa a los judeocristianos. ¿Quiénes son los judeocristianos? Bueno, los cristianos que se hacen a Cristo por la narrativa, por la historia que viene del pueblo de Israel. Entonces, lo que hace el capítulo 7 de Apocalipsis es mostrar a los que se pueden sostener en pie, a los que son preservados para Dios, en lugar de estar mostrando a toda esta gente o todas estas personas destinadas para el fuego, para el infierno. Al contrario. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, lo menciono solo rápidamente para que podamos ver quiénes son esas personas. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí está la secuencia completa donde el Cordero está venciendo,
donde el testimonio está siendo dado, donde la sangre está siendo proclamada y donde la guerra total está llegando a su fin. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, mientras que Daniel muestra el conflicto, el capítulo 7 de Apocalipsis nos está mostrando a Dios asegurando a su pueblo, sellando lo que a él le pertenece, para que al llegar al capítulo 12 de Apocalipsis podamos ver la expulsión de aquellos que no son de él. No son escenas aisladas, más bien son capítulos distintos de un mismo juicio. El diablo, dice Apocalipsis 12:12, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La ira del enemigo, mis hermanos, no aumenta para que gane, sino que la ira del enemigo aumenta porque ya perdió. Ese es el desarrollo de todo esto. El pueblo es sellado, la identidad es afirmada y la pertenencia es asegurada. Después el enemigo será arrojado, el cielo se va a alegrar y entonces la tierra va a dejar de tener esa presión que tenía. Pero de ahí, los que van a recibir la presión ya son otros. Ay de los moradores de la tierra, no porque el diablo sea más fuerte, sino porque ya no pueden acusar a nadie en el cielo. Porque los que han sido sellados por Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas, están garantizados para salvación. Ya para este momento, para este instante, estamos dejando todo perfectamente presentado de frente, para que el próximo viernes, si Dios así lo permite, me parece que es viernes, sí, el próximo viernes desarrollemos el segundo bloque, donde veamos quiénes son los sellados, cuáles, o mejor dicho, para qué son sellados, de dónde vienen estos sellados y la razón por la cual Dios nos dejó a nosotros este párrafo, o mejor dicho, este interludio, este excurso teológico, para que antes de entrar a los juicios, al último sello, al séptimo sello del capítulo 8, nosotros podamos tener la esperanza y la tranquilidad que aún en medio de nuestras falencias, que aún en medio de nuestros errores, que aún en medio de nuestros descuidos, de nuestra insensatez, representada en esas 5 vírgenes que no tenían listas las lámparas y no tenían aceite extra, aún en medio de todo eso, Dios sigue aplicando su misericordia. Dios sigue amando, sigue sellando, sigue guardando, porque la salvación es de Jehová. Está garantizada en la sangre del Cordero que fue como inmolado. Y una vez que Él abre los sellos los abre para que los juicios se den como testimonio de lo que Él profetizó en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Y una vez que el entendido lea esto, como ustedes y como yo, o los de la primera, de la iglesia del primer siglo, podamos entender esto, en lugar de asustarnos, en lugar de salir aterrorizados, en lugar de cerrar el libro para no leerlo, como hace mucha gente, yo no leo Apocalipsis porque me asusta. En lugar de eso, al contrario, más bien lo leamos y lo leamos como un libro exquisito, como un libro que nos causa a nosotros una delicadez en nuestro paladar, un deleite al leer que Dios en medio de los juicios, en medio de la destrucción, en medio de la ejecución de sentencia, aún ahí en medio está llamando al pueblo, está llamando a los que se quedaron y les está haciendo ver que Él aún tiene el control, que Él aún está dispuesto a perdonar, y es donde ellos van a estar escuchando ese cántico nuevo por el cual pueden sostenerse, y es la respuesta a la pregunta con la cual cerró el capítulo 6: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cierro con esto. Vamos a charlar un rato alrededor del tema. Vamos a evacuar preguntas. Yo sé que me van a salir preguntas para más adelante, porque imagino que ha despertado en la mente una serie de consultas, una serie de ideas, de las cuales contestaré de una manera tal vez no tan amplia como cuando voy a abordar o vayamos a abordar esos textos, pero sí por lo menos para no dejar esas inquietudes.
Y que cuando leamos y entendamos que el sello en la frente no tiene que ver con algo material, físico, sino con identidad, con pertenencia, con conciencia, con la forma en que nosotros respondemos a Dios en medio del caos o en medio de la bonanza, porque lo que el Señor quiere es que tengamos una mente siempre destinada hacia Él y que nuestra mente sea la mente de Cristo, que pensemos de una manera con cordura y que cuando pensemos, pensemos en las cosas buenas, en las cosas que sean de buen nombre, en las cosas que nos traigan a nosotros edificación. Y eso es lo que nos va a sostener a nosotros en tiempos de angustia. En el tiempo final, durante la tribulación, si es que las personas desobedientes quedaron ahí y alguno de nosotros está entre esas personas desobedientes, o también en medio de nuestra vida diaria, que podamos nosotros identificar claramente a Dios en cada una de nuestras angustias, en cada una de nuestras lágrimas, en cada uno de nuestros rasponazos de rodilla, en cada una de nuestras malas decisiones, porque no podemos nosotros exaltar al enemigo, porque el enemigo está derrotado y cada vez que alguien le echa la culpa al enemigo de algo, está prácticamente de una manera implícita diciendo que Dios no tiene el poder con el enemigo, que Dios tiene la batalla perdida. Y mis hermanos y mis hermanas, el enemigo está vencido. El enemigo ya tiene dónde va a ir. Así que nosotros que somos sellados por el Espíritu Santo, tenemos que tener claro que esta batalla que luchamos ya está ganada. Pero debemos de ganarla primeramente en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Pero estamos tan ocupados en lo material que nosotros nos olvidamos lo que tenemos que alimentar, que es el espíritu y es el alma. Tanto es así que la mayoría de las personas, lastimosamente, cuando están en problemas, en lugar de acercarse a Dios, se alejan de Dios. En lugar de cuando están en un conflicto, acercarse, un matrimonio que está en conflicto, una familia que está con sus hijos en conflicto, en lugar de acercarse a Dios, se alejan. Por la vergüenza puede ser, porque en la iglesia diga, mira, estas personas que son creyentes, mire lo que están pasando y qué clase de creyentes son esos. Pero esa es la conducta humana, esa es la conducta que tuvo Adán. Cuando cayó, lo primero que hizo fue esconderse. Y cuando Dios llegó y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? La respuesta de él, oí tu voz y me escondí porque tuve vergüenza, porque me di cuenta que estaba desnudo. Y le dice Dios, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Porque ahí es donde se infiltra, donde se mete la idea del enemigo de decirle algo diferente a lo que Dios le está diciendo. Entonces Dios le dice, no vas a estar desnudo porque yo te voy a cubrir. Hay un sacrificio, se le ponen dos pieles, tanto a Adán como a Eva, para protegerlos, para mostrarles una imagen de quien vendría a revestirnos, a redimirnos, y que lo que el enemigo les dijo era una gran mentira y lo que Dios dijo es una gran verdad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que si el enemigo le dice a usted, usted está derrotado, ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer por usted, no hay nada que hacer por sus hijos, no hay nada que hacer por su hermano, por su hermana, aquel hombre es un gran alcohólico, ya no hay nada que hacer por él, aquella persona es un gran drogadicto, ya no hay nada que hacer por él, aquella persona perdió su matrimonio, ya no hay nada que hacer por ese matrimonio, aquellos hijos ya no se puede hacer nada por ellos porque al final de cuentas se quedaron en las materias, perdieron sus estudios, pero no hay nada que hacer. El Señor dice, sí, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Si entienden, si logran recibir lo que yo les doy, que les dije, que aún en medio del caos, aún en medio de sus errores, aún en medio de sus dificultades, aún en medio de su insensatez, aún en medio de su rebeldía, Dios abre un espacio. Y ese espacio es cuando le dice a los ángeles, deténganse, todavía no dañen, esperen hasta que estén sellados todos los que han de ser redimidos. Con esto cierro la grabación y nos quedamos en la clase charlando un poco alrededor del tema.